estoy aquí en Visión Empresarial conmigo Ignacio Valle, socio líder de servicios de banca y valores de Deloitte, esta organización mundial que tiene que ver con las mejores prácticas tanto en empresas, organizaciones productivas como también en gobiernos. Ignacio, me da muchísimo gusto, como siempre, saludarte en esta mañana de mucho tráfico aquí en la capital del país. Así es, Pedro, está la lluvia, pero insoportable. Pertinaz es Marty el que está provocando ayer degradado de huracán categoría 1 ya a tormenta tropical. Hay muchos cambios en las formas de invertir y yo quisiera que nos dieras una visión general de qué es y por dónde ustedes están analizando estas tendencias. Claro que sí, Pedro. Antes que nada, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por recibirnos aquí en tu espacio. Sí, efectivamente hay muchísimos cambios en las tendencias de los mercados. Me gustaría comenzar con una antecedente que yo creo que es la crisis de 2008, porque a raíz de esa crisis hacia la fecha ha habido muchísimos cambios, como bien lo comentas. Y me gustaría comenzar con la parte de la crisis de las hipotecas de la subprime, que hubo en su momento, que esto fue la tendencia que marcó a los mercados, y derivado de muchísima falta de regulación en el mercado, esto exacerbó muchísimo la aversión al riesgo. La exposición que se dio en ese momento fue muchísima, hubo muchísima pérdida por la falta de liquidez y garantías en el mismo. Sin embargo, lo que hemos visto últimamente es que la economía americana pues, ha repuntado, afortunadamente ha tenido ya un crecimiento de casi 5%, y esto conlleva que la economía mexicana pues, vaya en paralelo. Lo que indica que los mercados hoy en día han tenido muchísimas modificaciones y por lo tanto la regulación que se va presentando es sumamente diferente. Las modificaciones que hoy propone Banco de México es precisamente fortalecer y que haya una mejor confianza y un sano desarrollo del sistema financiero. Entonces lo que vemos como tendencia es precisamente que los mercados vayan generando mayor confianza y sobre todo en un mercado muy específico que es el de derivados, que perdió muchísima confianza en ese momento y hubo muchas pérdidas por la falta de garantías que en su momento Recordamos lo que pasó con la comercial mexicana, te acordarás. Perfectamente. Por ejemplo, uno de muchos problemas derivados de eso, de los derivados. Claro, y como bien comentas también la parte de la banca de inversión que presentó mucho problema también con la parte de las pérdidas. Al igual que como bien comentas un caso muy claro, el de la comercial mexicana. Sí. Hoy en día es lo que se pretende con estas modificaciones, que el mercado tenga ese saneamiento y las garantías suficientes para poder exponer el riesgo de la manera más adecuada. En todo ello, el 2008 marcó una tendencia en la que viene un deterioro en las operaciones financieras, producto no tanto de falta de dinero como de falta de confianza. Claro, totalmente, la confianza en estos mercados es absoluta y sobre todo darle transparencia al posicionamiento del mercado, por lo que la confianza es absoluta. Claro. En cualquier sistema humano, sí, claro, el que sea, tiene que haber todo así como la piedra fundamental, un proceso de confianza, si no, esto simplemente no jala. En todo ello, entró la economía en el mundo en un proceso recesivo, del que yo te preguntaría, Ignacio, ¿ya ha habido una recuperación? ¿En dónde estamos después del golpazo del 2008? Y sobre todo creo, por lo que he leído de los grandes descalabros económicos en el mundo, partiendo de aquella gran recesión del siglo pasado, 20, que cada vez de que pasa ahora un proceso similar, hay un mayor tiempo el que se lleva el mundo para recuperar actividad económica y algo fundamental, empleos. Totalmente. Me parece que la crisis del 2008 fue histórica porque hubo un periodo de recesión, como bien lo comentas, en la economía norteamericana, lo cual se dispersó en varios países, incluyendo la mexicana, y esto fue histórico porque conllevó una recesión que después de casi 7, 8 años, estamos viendo que paulatinamente se va recuperando. Hoy en día, y con datos del Banco Mundial, pues la economía mexicana va gradualmente recuperándose a un 2.4%, acorde a lo que el PIB va creciendo.
efectivamente los empleos en este lapso ha sido indudable la pérdida que se ha tenido, la falta o la carencia del mismo, y hoy mismo vemos cómo se empieza a generar más. Y todo deriva en la confianza y en el saneamiento al desarrollo del sistema financiero que los órganos reguladores están pretendiendo. Mucho de ello también recordarás con las 11 reformas estructurales que hubo y a más casi 2 años de su implementación de la reforma financiera, con todas las modificaciones que ha habido, estamos viendo cómo hoy el mercado está siendo más positivo, tiene un mejor saneamiento y está en un proceso de fortalecimiento. Tú ves en las reformas, por ejemplo, en la financiera a la que haces alusión, que se haya presentado ya un mayor acceso al financiamiento para organizaciones pequeñas que le pudieran dar una base estructural de empresa a una economía como la nuestra? ¿O ves que todavía el financiamiento resulta escaso para ese tipo de nivel de organizaciones? Desde mi punto de vista, lo que visualizo es que efectivamente hay una mayor inclusión financiera. Sin embargo, estamos en un proceso, y a lo mejor es un tanto prematuro por todas las modificaciones que conlleva la reforma financiera, el decir si hay escasez o no. Me parece que hoy en día hay más productos en el sistema financiero que permiten un mejor acceso al crédito, y con esto obviamente pues diferentes jugadores en el mercado van a empezar a participar. Mucho de ello es la banca de inversión, que hoy en día con tanta fusión, adquisición, tanto emisión de deuda o emisión en el mercado de capitales, están participando en mucho del sistema financiero, y eso genera muchísimo el acceso al dinero. Por supuesto que sí. Otro de los fenómenos que se están empezando a reestructurar en todo este enorme desconcierto producido por el 2008, claro, está ligado con este movimiento mundial de inversiones extranjeras directas en países, en el caso nuestro, en el caso de México, cómo se ha visto desde la óptica de Deloitte al proceso de inversión extranjera directa que entre en el sector real, porque hay dinero que se mueve en los mercados especulativos para obtener un rendimiento. Hay otro tipo de inversión que llega directamente a los mercados a producir en el sector real. ¿Ahí cómo lo han visto ustedes evolucionar? Pues mira, de la última parte de 2009 vimos una caída casi del 47% respecto a la inversión extranjera directa relativa a la parte de la banca de inversión. Lo que hemos estado viendo hoy mismo es que hay una recuperación y la banca de inversión empieza a ser un fuerte jugador en el mercado. Tanto es así que hacia mayo de 2015, si mal no recuerdo, hay 161 millones de dólares ya generados, cuando en el mismo periodo del año pasado traía 131. Esto quiere decir que vas creciendo casi un ritmo de 20-25%, y sí vemos cómo vaya a haber más inversión extranjera directa. De hecho, es así que hoy la Comisión Nacional de Banca de Valores ha autorizado licencias ya a bancos coreanos o asiáticos para permitir la entrada hacia México, y obviamente con esto habrá más jugadores, más acceso y más fondeo para el mercado. Hay actividades primarias para nuestro país, el sector automotriz, el turismo, las propias inversiones en el sector financiero y en el macroeconómico, las fibras, negocios por organizarse digamos que están en proceso se está cocinando, ¿no?, una nueva actividad. Todo esto nos ha llevado por un proceso en donde no hemos visto en crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años, no hemos visto realmente un crecimiento más que el inercial y tal vez un poco abajo del mismo. ¿Cómo consideras que vaya a ser esto para fin de este año? ¿Cómo andaremos creciendo en el 2015? ¿Cómo viene el año que entra? Que pues algunos indicadores no están del todo en línea con lo que podríamos esperar. Claro, no, es un punto muy importante, puesto que hay diversos sectores hoy en día que van a marcar una pauta. Uno de ellos es la industria automotriz, que ha tenido un crecimiento y un aceleramiento desde 2008 a la fecha
brutal. Incluso es hoy, como lo llaman, la joya de la corona, sí, puesto que va a tener todo este crecimiento y toda esta generación de empleo, de productividad, y obviamente requiere también de cierta liquidez y solvencia, por lo que los mercados financieros se vuelven muy importantes para este tipo de sectores. El turismo, incluso el gobierno federal lo que ha anunciado es que se va a impulsar más hacia el turismo, darle la apertura, y lo que se pretende es mayor captación. Claro. Habrá otras industrias, como bien mencionas, la parte de las fibras, que ha tenido un auge importante desde el año pasado por toda la asociación a las hipotecas. Y con esto también viene mucho a colación lo que comentaba hace un momento de la parte de la crisis de 2008, por la exposición al riesgo que habría que estar cubriendo en el tiempo. Me parece que estos sectores el próximo año van a tener un mayor crecimiento. Sin embargo, lo que publica Banco Mundial es que el crecimiento va a ser gradual, a un 2.43%, y me parece que va a estar por ahí el crecimiento. El crecimiento, o sea, no estamos ajenos al crecimiento del mundo, y el crecimiento de México va más o menos en la misma línea. Es correcto. Pues ahí está. Yo creo que hay mucho que ver en el sector, por ejemplo, de los energéticos. Totalmente, es un punto muy importante el que comentas, sobre todo porque una vez que con todo este paquete de reformas estructurales que se presentaron, pues va a ser muy importante la implementación que se le dé, y la parte energética es indudable uno de los factores a monitorear en lo subsecuente. ¿Lo fiscal? Lo fiscal va muy de la mano en función del tipo de paquete que haya. Efectivamente, el paquete económico que se ha presentado a la fecha no ha tenido grandes cambios respecto al año pasado, y lo que se espera es que sea un poco más estable tanto en este año como el próximo. Yo tengo una óptica particular que le quito la responsabilidad a Ignacio, y que tiene que ver con lo que últimamente he visto en la observancia sobre el cumplimiento del carácter fiscal en el SAT. He visto una actitud que ha pasado del orden a la persecución. Escribí el otro día un tuitero desde Alemania y me decía: desde 1993 trabajo en Berlín, y me llegó una notificación del SAT hace semana y media que decía que mi condición era irregular. Creo que hay mucho que hacer en esa institución del país para depurar sus procesos, me da la impresión. Ignacio Valle, hay yo creo que muchísimo, tienes un panorama enorme de lo que es tu ámbito de trabajo, pero pienso que aquí todas las organizaciones humanas, todas, hablo de las economías emergentes, de los grandes bloques y de las grandes hegemonías, todas están sufriendo un proceso de transformación. Totalmente, el mercado es completamente dinámico. Me parece que los mercados hoy en día tienen mayor retos en cuanto a la liquidez y las garantías que deben de ofrecer, y yo creo que muchas de las modificaciones que se vienen por parte del Banco de México y también por parte de la Comisión en su carácter de vigilancia y supervisión, pues es prácticamente sanear el mercado del sistema financiero mexicano. Pues ahí estamos. Yo pienso que en esta dinámica debemos todos asumir una actitud positiva, propositiva, ante un México posible. Yo creo en lo particular que nuestro país tiene todas las características, si nos ponemos de acuerdo en sensatez sobre los factores que pudieran impulsar a una economía, y yo creo que podemos salir rápido de todo este proceso que ya el propio Coneval nos ha marcado un foco rojo al decir que en los últimos 2 años el incremento en el número de pobres en el país se ha dado en por lo menos más de 2 millones de personas. Pónganse a ver lo que son 2 millones de personas más, y estamos hablando de un titipuchal. Creo que ahí hay mucho que hacer y mucha tarea que realizar para los organismos que en México están encargados de producir, organizaciones productivas, modelos de negocio, formas proactivas de sacar adelante economía, bienestar, fuentes de empleo, bien remunerado. Eso es lo que necesitamos en el país. Ignacio Valle, socio líder de servicios de banca y valores de Deloitte,
Como siempre, gracias por estar aquí conmigo. ¿A dónde nos podemos poner en contacto con ustedes? Con gusto, Pedro, es www.deloitte.com/MX. Ahí está este hombre, Ignacio Valle, y hay junto con él y detrás de él un equipo muy valioso, muy brillante, de gente que está ligada con todo aquello que ustedes en servicios de banca o de valor puedan en su momento necesitar para hacer los suyos en este ámbito empresarial en el que con mucha mayor dinámica se mueve la economía mexicana en este tiempo. Vamos a hacer una breve pausa, amigos en el país. Aquí estaremos con más noticias.